¿Qué será Tierra Amarga en el nuevo episodio? ¿Demir Yaman irá a la cárcel? ¿Ope morirá? ¿Qué pasará entre Sebda y Umit? ¿Cuál es el plan de Umit y Fikret? ¿Mujgan irá con Fikret? Todos y más estarán en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que tanto Umit como Fikret deben mantenerse alejados de Demir, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Cuando Demir Yaman se enteró de que Fikret y Umit estaban cooperando, se puso furioso. Luego tomará la izquierda con Umit y le pedirá que lo rinda cuentas. Cuando se den cuenta de que todos se rebelan Umit, se enojarán y gritarán entre sí en Umit. Demir no podrá controlar sus nervios mientras discute y caminará sobre Umit. Hará que Umit se caiga por las escaleras de una manera que nunca quiso. Este incidente de Umit será objeto del ataque a los periódicos. Demir irá a la cárcel por querer matarlo, mientras que Umit tendrá serios problemas de salud después de caerse por las escaleras. Pero gracias a las intervenciones realizadas en Umit, seguirá viviendo y viviendo. Cuando la señora Sebda se entere de los hechos, lo lamentará mucho por Umit y Demir. Es posible que desee llevarse a su hija Umit y alejarse de allí. Fikret ya no querrá quedarse en su Kuroba después de las experiencias de Umit. Querrá dejar todos los poderes que Ali Ramet Fekeli le dio a Fikret e irse con Mujgan. Porque si se queda, tiene miedo de que sucedan cosas peores. Evaluará esta oferta de Mujgan y Fikret e irá con él. La salida de Mujgan y Fikret molestará más a Ali Ramet Fekeli. Porque piensa que si Ali Ramet le dice a Fekeli no lo aprobará. Se irán en secreto sin decirle a Ali Ramet Fekeli, condenando la decisión de Mujgan y Fikret de irse. Ali Ramet Fekeli no quería separarse de su hijo, Kerem Ali, que era la reliquia del Maf. Sin embargo, cuando Fekeli se entere de la decisión de Mujgan de ir con Fikret, aplastará a Fekeli. Ahora, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Sorprendido al ver que Fuleya fue quien tuvo un accidente en la carretera, Umit quiere dar la vuelta y marcharse, pero cuando está en otros autos que vienen en ese momento, sucumbe a su conciencia y salva a Fuleya en lugar de dejarlo a él morir. Umit lleva a Fuleya al hospital, pero su estado es grave. Desafortunadamente, Fuleya pierde a su bebé. Lutfiya le pregunta a Ali Ramet Fekeli su opinión sobre Fikret y Mujgan. Fekeli también explica que tiene un gran respeto por el amor, pero tiene dudas sobre Fikret. Mientras habla de su relación con Umit y la extrañeza de la llegada de Batiyar a Adana, llega la noticia del accidente de Fuleya. Fekeli comienza a investigar el incidente con la noticia que se suma a sus sospechas. Demir Yaman, que sale de casa por la mañana con la alegría de la noticia del bebé, va a comprar el molino. Justo cuando celebra la feliz noticia, recibe la noticia de Fuleya. El único sospechoso entre Demir, que literalmente voló al hospital, es Fikret. Con rabia que ni siquiera la gendarmería puede soportar, toma su arma en la mano. Sebda y Umit se encuentran para curar las heridas del pasado. Hablan de lo que pasó. Nadie sabe todavía que las dos son madres e hijas. Deciden quedarse así por un tiempo. No tiene la intención de renunciar a Umit Demir. Con el tiempo, esta pasión se volverá más peligrosa. Creyendo que existe una conexión entre Sebda y Umit con un sobre que encontró en el hospital, Servin no puede hacer que nadie crea esto. Sin embargo, después de discutir este tema con Lutfiye, ahora deciden revelar el juego que Lutfiye y Fekeli y Fikret establecieron. Pero hay algo que no saben. Sebda, que no quiere volver a perder a su hija, también está incluida en el juego. Fuleya regresa de la muerte. Completa su tratamiento y recupera su hogar y sus hijos. Con hierro, entierran el dolor del bebé perdido en sus corazones y se acercan el uno al otro. Pero las pruebas que pasará su amor aún no han terminado. Lo que vivieron en el pasado eclipsará su futuro. Los amores ilimitados comenzarán nuevamente las luchas a muerte en su Kuroba. Demir Yaman pensó que la persona que puso a Fuleya era Fikret, así que fue a la comisaría y quiso matar a Fikret mientras Fikret estaba siendo interrogado. Pero era absurdo que tantos gendarmes intentaran esto. Incluso si Fikret había esperado, había intentado matarlo después de salir. Quizás entonces podría haber matado a Demir Fikret. ¿Pero el guionista hace eso? Soy fanático del guión. Creó un Demir Yaman incontinente que fue directamente al sótano. También es una tontería que Ali Ramet Fekeli se quejara de Fikret. Ali Ramet Fekeli hizo esto y provocó que Fikret fuera apartado de él. Al mismo tiempo, cuando Ali Ramet Fekeli hizo esto, Fikret se volvió más ambicioso. Después de eso, jugará más el juego. El objetivo era tomar una foto de Umit y enviársela a Demir como si tuviera una relación con Fuleya. Pero Demir seguirá creyendo en Fuleya porque sabe que Fuleya no establecerá una relación con Fikret.
Este nuevo plan de Ficret no se mantendrá de esta forma. Hubo polémica en el plató de la serie de televisión Tierra Amarga la semana pasada. Anteriormente se afirmó que Ugur Gunes abandonó la serie debido a peleas. En el último incidente, hubo tensión entre los actores principales Keremalski y Murat Unalms. Cuanto más vemos noticias como esta, más nos entristece. Supongo que sus peleas pondrán fin a esta hermosa serie. Tierra Amarga, que ha estado en pantalla durante 3 temporadas, ha tenido momentos tensos en el plató durante 2 semanas. Keremalsk, Ali Rahmet Fekeli de la serie, tuvo una discusión con Murat Unalms la semana pasada. Cuando el problema creció, el productor Timur Fiskar fue a Adana y calmó el ambiente. Pero el problema no es nuevo. Ha habido un argumento de este tipo antes. Sin embargo, hubo tensión en el set nuevamente en las últimas semanas. Keremalsk, quien interpretó al personaje de Ali Rahmet Fekeli durante un rodaje con el director Murat Sarasoglu en Nusret, intentó cambiar la escena. Entonces, Demir, Murat Unalms, se opuso a la situación afirmando que el guión fue manipulado. Así como todo iba bien, el hecho de que tales eventos volvieran a ocurrir causó problemas al productor. Keremalsk dijo que quería volver a despedirse de la serie. Pero el productor le dio más tiempo para pensar y decidir. Cuando Keremalsk insultó a Murat Unalms en el set de la serie de televisión, el ambiente se tensó de repente. El director Murat Sarasoglu puso fin al set de la serie. Mientras tanto, la discusión fue grabada por el director y el metraje fue enviado a la productora. Cómo se resolverá la crisis se ha convertido en una cuestión de curiosidad. Si me preguntas, nos espera otro gran salto en nuestra serie de televisión Tierra Amarga. Por otro lado, ha vuelto a salir a la luz que Ugur Gunes, uno de los actores principales que se despidió de Tierra Amarga en los últimos meses, dejó la serie por culpa de Keremalsk. Entonces, ¿este evento le volverá a separar? Sí, seremos testigos de una cerveza que nos sorprenderá a todos de camino al final de temporada. Quizás esta despedida sea una sorpresa. Sí, hay detalles bastante sorprendentes en el último apartado. Hubo escenas que nos volvieron locos. Fuleya tuvo un accidente automovilístico, pero no hubo miedo. Fuleya perdió a su bebé. Hacia el final de temporada, el actor principal de la serie se despedirá de la serie. Podemos ver que Fuleya morirá debido al guion e incluso en el final de temporada. Porque la tendencia va en esa dirección. Se dice que se incluirá un nuevo personaje de Nine en la serie. Si Fuleya muere, este nuevo personaje reemplazará a Fuleya y aparecerá como el amante de Ficret. Cuando Demir Yaman le disparó a Ali Rahmet Fekeli en los episodios anteriores, todos pensaron que era un sueño o una realidad. Pero dije que todo esto es un juego. Resultó así y el juego finalmente tuvo éxito. Apareció Ficret. Pero Ficret no volvió a abandonar su hábito. Ya lo hemos visto en este episodio. Continuó su guerra con Demir desde donde lo dejó. Aunque le promete a Fekeli, Ficret continuará su guerra. El último movimiento de Fekeli provocó aún más a Ficret. Mientras continúa su guerra, el actor principal de la serie se despedirá de la serie. Sí, dije que Fekeli también moriría. Si Keremalsk, que interpreta a Fekeli, no renuncia a su decisión, dice que quiero dejar la serie. Por supuesto, esta vez el productor tendrá que aprobarlo. Porque esto sucedió por tercera vez. Quería irse porque había discutido antes con Ugur Gunes. Más tarde, renunció a esta decisión por aquellos que se reconciliaron. Ahora quiere dejar la serie porque está peleando con Murat Unalms. Veamos, ¿qué terminará este tipo? Ahora pasemos al jugador cuya separación está finalizada. Nos enteramos de que Velike Ipeyalova, Mujgan de la serie, se despedirá de la serie y participará en un nuevo proyecto. Espero que este proyecto no sea la All Slams. Porque nos vemos muy extraños. Incluso las posibilidades de que estos dos jueguen en el mismo programa de televisión son malas. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejarles seguir lo sucedido en la serie de televisión Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.